de inmediato a lo que es la Conferencia Internacional Negocios Colaborativos y Mediación. Y para ello voy a invitar al abogado y mediador argentino, especialista en la negociación de conflictos complejos. Me refiero a Francisco Díez, a quien vamos a recibirle con fuertes palmas para poder movilizarse quizás el micrófono inalámbrico. ¿O está bien acá? Acá, ¿no? Listo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Parece que desobedece instrucciones. A ver si funciona. ¿Lo ponemos en modo presentación? Ah, hacia allá. ¿Ahí? ¿Y yo dónde lo veo? Me parece que no funciona, ¿no? A ver. Ah, sí. No funciona. Bueno, tenemos estos temas de tecnología. Veremos cómo nos damos vuelta. Ahí estamos, perfecto. Entonces, ¿lo pasan desde allá? Ah, no, acá está el técnico. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la señora vicegobernadora por estar presente y a las autoridades. Ya se hicieron los saludos protocolares. Yo soy salteño, o sea, soy argentino, pero soy salteño. Siempre hago esa aclaración cuando viajo porque los argentinos a veces nos miran medio de costado. Yo soy salteño, no porteño. Y por lo tanto tengo bastante cercanía con Bolivia y con Perú, el sur de Perú específicamente. Así que estoy muy contento de estar acá. Comentaba que cuando tenía 17 años pasé por acá desde Cusco a Tiahuanacu en un viaje de esos que hacíamos los jóvenes mochileros, conociendo. Y quedé muy impresionado con este país y sigo muy impresionado con este país porque me parece increíble la riqueza que hay acá. Voy a hablar en esta presentación de negociación y mediación. Pasemos a la siguiente. Los métodos de resolución de conflictos de manera colaborativa son estos: negociación, mediación, facilitación de diálogo y construcción de paz. Me pidieron que diera 3 conferencias que cubrieran distintos temas. Entonces comencé ayer en Lima con construcción de paz, hoy voy a hablar de negociación y mediación. Y en realidad la negociación colaborativa es la célula básica de todos los métodos de resolución de conflictos de manera colaborativa. ¿Alguien conoce el método de negociación que se llama basado en intereses o método de negociación de Harvard? Levante la mano, ¿alguno escuchó? ¿Estuvo en algún curso alguna vez? Bueno, vamos a hacer los palotes, digamos, las cosas básicas solamente. A quien le interese más, yo tengo un manualcito de 18 páginas, fácil, que preparé para explicar el modelo de negociación, y hay un montón de materiales más para quienes le interese profundizar. La negociación, pasemos a la siguiente. La negociación es un método, es un proceso de comunicación entre personas para tomar decisiones sobre uno o más temas, problemas que los vinculan. Hay 3 elementos importantes acá. Es un proceso que vincula, que está entre personas que se comunican y que son interdependientes alrededor de un problema. Tienen que tomar decisiones con respecto a un problema. Yo les voy a pedir a ustedes que piensen en alguna situación, puede ser una situación social o una situación personal, en donde tengan algún tipo de problema o conflicto que quisieran ver resuelto de una manera colaborativa, que quisieran ver resuelto de una manera negociada, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en la negociación? En la negociación siempre hay una tensión, ¿no es cierto?, que se representa con estas líneas, con este esquema cartesiano. La tensión está en que
si yo quiero lograr lo más posible en términos del contenido del problema, muchas veces sufre la relación. Y entonces, mucho de contenido, poco de relación. Y muchas veces al revés. Cuando la relación es importante, entonces para preservar la relación, resigno lograr en el contenido. ¿Sí? ¿Quiénes de acá, y eso se llaman los negociadores duros, son los que privilegian el contenido y si hay que sacrificar la relación, bueno, se sacrifica, y los negociadores suaves o blandos son los que priorizan la relación y sacrifican el contenido, ¿no? ¿Quiénes de acá piensan que son negociadores duros? Levanten la mano. Poquitos. ¿Y de suaves? ¿Blandos? Claro. Suele suceder eso. Suele suceder que cuando tenemos negociaciones en donde hay una relación involucrada, bueno, está bien, me adapto, ¿no? Resigno. Lo que dice el modelo es que este es un dilema falso, lo siguiente, que en la negociación tenemos que pensar que hay dos campos y tenemos que trabajar en los dos campos al mismo tiempo. Uno es el campo de las personas, en donde vamos a trabajar la relación, y otro es el campo del problema, donde vamos a trabajar el contenido de las cuestiones que estamos negociando. Y la premisa básica es separar las personas del problema y utilizar técnicas distintas en cada uno de los campos, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo puedo concentrarme simultáneamente en aquellas cosas que hacen que se mantenga la relación e inclusive se fortalezca la relación, porque eso me va a permitir conocer más las posibilidades de resolución que puedo tener, y por el otro lado, explorar distintas opciones para resolver el conflicto en el campo del problema, ¿sí? Para eso va a ser importantísimo, y lo vamos a ver un poco más adelante, cómo cuando negocio tengo que trabajar en la construcción de confianza en la negociación, sobre todo si el otro es un adversario o si el otro está en una posición confrontada con la mía, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer para que esa negociación sea una negociación de confianza que nos permita una comunicación en donde podamos entendernos, en donde yo pueda comprender cómo el otro está mirando la situación? La siguiente. Y al mismo tiempo, hay dos ámbitos de la negociación. El profesor que generó este modelo, William Murray, dice: hay que subir al balcón, ¿no? Entonces, en toda negociación tenemos un balcón imaginario que es donde nos vamos a disociar y nos vamos a poner en un balcón imaginario para ver lo que está pasando en la negociación. Es como si nos desdobláramos y vemos en esa negociación cómo estoy actuando yo y cómo está actuando la otra persona y qué es lo que está pasando en la interacción, ¿no? Hay que subir al balcón para darse cuenta que si esa dinámica es una dinámica que está generando una buena vibra o es una dinámica que está generando tensión y que se está por explotar todo, ¿sí? Adelante, la siguiente. La principal técnica de la negociación es concentrarse en los intereses que están por detrás de las posiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que habitualmente cuando hay una situación de confrontación, de problema, de disputa, la gente dice: yo quiero esto, me tenés que dar esto, tenés que hacer tal cosa, ¿no? Esas son las posiciones que se adoptan frente al problema. Detrás de esas posiciones hay intereses. ¿Para qué querés tal cosa? ¿Por qué razón te pasa tal cosa? ¿Qué pasaría si se resuelve de una manera diferente? ¿Qué pasaría si otra cosa? Entonces, detrás de las posiciones hay intereses y siempre estamos pensando en que los intereses son opuestos. No, hay tres tipos de intereses siempre en toda negociación. Pasemos a la siguiente. Los intereses son no solamente intereses opuestos, ¿no? Intereses opuestos quiere decir que todo lo que uno se lleva, el otro lo pierde, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, cantidad de dinero, ¿no?
que muchas veces pensamos que es lo único que está en una negociación, cantidad de dinero. Todo el dinero que el otro se lleva lo perdí yo, ¿no? Pero no es el único tipo de intereses. Además están la siguiente, por favor, los intereses comunes. En toda negociación y en toda situación de interdependencia hay intereses comunes, ¿no? Y es fundamental concentrarnos en cuáles son los intereses que el otro y yo tenemos. Puede ser que sea que la negociación no se extienda in eternum, que haya tiempo, que quedemos bien delante de terceros, que no se afecte a otros, ¿no? Pueden haber distintos tipos de intereses comunes y hay que poner el ojo ahí. Y los más interesantes, la siguiente por favor, son los intereses diferentes. Los intereses diferentes son aquellos que responden a la particular manera de ser y de entender el mundo que cada persona tiene. Nosotros muchas veces asumimos que el otro quiere lo mismo que yo, o que el otro tiene las mismas preferencias que yo, y no es así. Los intereses diferentes son aquellos que permiten que en cualquier situación se haya más valor para repartir, porque las personas somos diferentes, ¿no? Yo en mis cursos pregunto, a ver, por ejemplo, ¿a quién le encantaría tirarse en paracaídas? Hacer un curso para tirarse en paracaídas. Levante la mano alguno, a ver, alguno. ¿Quiénes ni locos se tirarían de paracaídas? Levanten la mano. Ok, hay otros que ni locos se tirarían de paracaídas. Bueno, ¿a quién le gusta el chocolate? Eso más, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si resulta que en un sorteo alguien a quien no le gusta tirarse en paracaídas y nunca se tiraría en paracaídas, se saca un curso de paracaidismo? Se lo cambio por un chocolate y yo me quedo encantado y el otro se queda encantado porque somos diferentes. Tenemos distintas preferencias, tenemos distintas maneras de valorar el riesgo, tenemos distintos pronósticos sobre lo que va a pasar en el futuro. Entonces, en toda negociación tenemos que hacer esas exploraciones que permitan que esas diferencias jueguen a favor de un acuerdo. ¿Sí? La siguiente. Y los intereses más poderosos son lo que llamamos las necesidades humanas básicas, ¿no? Las necesidades humanas básicas de reconocimiento, control, pertenencia, bienestar y seguridad. Y lo interesante es que estas necesidades las entendemos de manera diferente cada uno porque somos distintos, ¿no? Para algunas personas ser de Puno y ser de Alianza Lima constituye su identidad, ¿no? Para otras personas es impensable ser de Puno y ser de Alianza Lima, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia más fuerte, ¿es a tu equipo de fútbol o a tu provincia, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Para algunos la pertenencia es muy importante, para muchos el reconocimiento es fundamental. Yo he estado haciendo mediaciones y trabajando en situaciones en las cuales simplemente el reconocimiento de la necesidad o de la situación de otra persona disuelve el conflicto. Porque necesitamos ser reconocidos en lo que nos pasa, en lo que sentimos, ¿no? En cuál es nuestra situación. Esa necesidad de reconocimiento puede ser más fuerte en unos que en otros, ¿sí? Y muchas veces no entendemos qué le pasa al otro y lo que necesita es ser reconocido, ser escuchado, ser visto, ¿no? Lo mismo que la necesidad de control. Yo he hecho muchas mediaciones en divorcio, ¿no? Y entonces por ahí hay padres que dicen, no, yo no le doy la plata a ella porque se la gasta en cosas de ella en lugar de pagar las cosas de los chicos. Y entonces, bueno, entonces a usted le gustaría usted pagar directamente el colegio, usted pagar directamente, sí, mejor, porque así tengo el control de dónde va. Y le pregunto a la señora, yo feliz, no me tengo que ocupar, mejor que lo haga él, ¿no? Porque depende, la necesidad de control puede ser una manera en la cual por la diferencia podemos encontrar formas de hacer acuerdos satisfactorios para ambos. Adelante.
La siguiente. Entonces, pasarla completa. En todo conflicto, me encanta este dibujo del humorista Quino, porque para mí representa la esencia de los conflictos. ¿Qué ven ahí? ¿Hay un 6 o hay un 9? Hay un conflicto, ¿por qué? Porque hay uno que dice, cada uno está en su lado, y uno ve un 6 y tiene razón o no tiene razón. Y el otro está del otro lado y ve un 9 y tiene razón o no tiene razón. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué hay ahí? Una vez que hice esta pregunta, hacerlo rotar, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Una vez que hice esta pregunta, digo, ¿qué hay ahí? ¿Un 6 o un 9? Un alumno me dice, pero profesor, claramente hay una letra G. Bueno, entonces, esto es para que tomemos conciencia que todos los conflictos están en la mente de las personas. Porque yo creo que la realidad es esto que estoy mirando yo. Y si alguien viene a disputarme esa visión de la realidad, sin duda está equivocado, ¿no? No puede haber varias realidades distintas, depende de dónde nos paremos, porque eso afecta a mi manera de entender el mundo, ¿sí? Pero la verdad es esa. La verdad es que depende de dónde estamos parados, la realidad que vemos, ¿sí? Entonces, si el conflicto vive en la mente de los protagonistas, ¿y cuándo explota el conflicto? En la interacción, porque estamos discutiendo qué realidad es la que vale, ¿sí? O cuál es la realidad importante, o cuál es la realidad real, ¿no? Cuando en rigor la realidad la co-construimos todo el tiempo. Entonces, donde hay que trabajar para transformar el conflicto es en la mente de las personas. Y la manera de hacerlo es creando espacios nuevos que permitan que esa interacción no sea conflictiva. ¿No es cierto? Viendo este dibujo, un espacio nuevo es este. Bueno, vemos que hay posibilidades de verlo como 6, posibilidades de verlo como 9, posibilidades de verlo como una letra G, y es un espacio nuevo. Adelante, la siguiente. Entonces, eso es la negociación. Vamos ahora a la mediación. La definición de Naciones Unidas de mediación dice que es un proceso mediante el cual un tercero asiste a dos o más partes con su consentimiento a prevenir, gestionar o resolver un conflicto, ayudándolas a desarrollar acuerdos mutuamente aceptables, ¿no? Definición. Entonces tenemos dos partes que tienen un conflicto y ahora se agrega un tercero. A diferencia de la negociación directa, se agrega un tercero, que le ayuda a las partes con consentimiento de ellas a tratar de encontrar una salida. Adelante, la siguiente. Actividades principales de la mediación. ¿Alguno de ustedes de acá es mediador? ¿Ha hecho mediaciones? ¿Sí? Acá, Defensoría del Pueblo, claro. Bueno, entonces, actividades principales dentro de la mediación, ¿no? Aplicar la diplomacia del go-between, eso que voy y hablo con una parte, voy y hablo con la otra parte, ¿sí? Cuando ellos no se están comunicando directamente. En la conferencia de Lima contaba la experiencia de trabajar con los presidentes de Colombia y de Ecuador cuando rompieron relaciones, y eso era lo que hacía. Iba para un lado, hablaba con unos, iba por el otro lado, hablaba con los otros, porque entre ellos no se comunicaban. Fomentar la confianza de las partes en que las negociaciones son una manera adecuada de resolver el conflicto. Diseñar y convocar distintos procesos de mediación y preparar agenda, facilitar el diálogo y las negociaciones, identificar puntos en común y generar opciones para superar los estancamientos, ayudar a las partes a forjar acuerdos, crear oportunidades para que la sociedad civil también contribuya a las conversaciones, proporcionar información sobre el proceso a los actores relevantes y al público en general. En las negociaciones o en las mediaciones de conflictos públicos es muy importante
cómo se maneja la comunicación pública de lo que está pasando con el conflicto. La siguiente. Entonces, miren, decíamos de interacciones. Lo más útil es la negociación directa. Cuando hay partes que están en conflicto, la negociación directa es lo más útil, ¿no? Si esa negociación colaborativa se puede hacer, eso es lo mejor porque son ellos los que resuelven el conflicto. Y cuando son ellos los que negocian y resuelven el conflicto, se comprometen con la resolución, ¿sí? Después está el juicio o cuando hay un árbitro que resuelve. ¿Qué pasa cuando hay un juicio o cuando hay un árbitro que resuelve? Las partes en conflicto A y B se dirigen al juez o al árbitro y tratan de convencerlo de que cada uno tiene razón o tiene derecho. Porque saben que ese juez es el que en el tiempo 2 va a decir, usted tiene razón y usted no, usted tiene derecho y usted no. Entonces, el juego en el juicio no es negociar con el otro, sino el juego en el juicio es convencer al tercero de que yo tengo razón para que decida a mi favor. Cuando comienza la mediación, comienza igual. Aparece un tercero, es como cuando los chicos se pelean, ¿no? ¿No le ha pasado a ustedes que son padres? Se están peleando dos chicos y uno aparece el adulto y uno dice, ella comenzó porque hizo esto. No, él fue porque me sacó, ¿no? Así son los conflictos cuando aparece un mediador. Igual que cuando aparece un juez. Cada parte intenta convencer al tercero de que tiene derecho y que tiene razón. ¿Qué tiene que hacer el mediador? El primer movimiento que tiene que hacer el mediador es salir de ahí arriba y ponerse abajo, en el tiempo 2, ¿no? Salgo de ahí arriba y me pongo abajo de la manera diciéndoles, no, yo como mediador no tengo poder para resolver la cuestión. Los que resuelven son ustedes. Yo les puedo ayudar a tratar de que lo resuelvan de una manera adecuada, ¿sí? Y entonces empiezo a escuchar a uno y a escuchar a otro, a hablar con uno y a hablar con otro, en lo posible lo junto, como para que ellos se escuchen, y entonces esa interacción va del mediador hacia las partes, devolviéndoles la responsabilidad del conflicto y generando una pequeña línea de comunicación entre ellos. En el tiempo 3, esa comunicación tiene que fluir entre el mediador y las dos partes, para que en el tiempo 4, ¿no es cierto?, ya el mediador participe menos y las partes sean capaces de hacer un acuerdo entre ellas, porque se están comunicando. Entonces, mi trabajo como mediador es no ponerme en el lugar de arriba de que yo les voy a ayudar a que ustedes resuelvan, sino en el lugar de abajo. Yo soy un asistente. Los que tienen la responsabilidad de resolver el conflicto son ustedes. La siguiente. Entonces, hay 3 columnas que sostienen un proceso de mediación. Y acá el mediador de la Defensoría del Pueblo me va a ayudar. Las personas, el proceso y el problema. Con respecto a las personas, lo más importante es generar conexión. Vivimos en un mundo en el que estamos conectados con nuestras pantallas y poco conectados con las otras personas, ¿no? Y cuando hay un conflicto necesitamos conectarnos, porque necesitamos saber qué le está pasando al otro y de qué manera yo puedo, digamos, contribuir a que este conflicto se resuelva de manera productiva, de buena manera. Entonces, lo más importante es la confianza en el campo de la relación entre las personas. En la mediación hay 4 pasos para generar confianza. Primero hay que generar confianza en el mediador. El mediador tiene que hacer cosas para que confíen en él, ¿sí? Ya vamos a ver más en detalle algunos tips de cómo el mediador hace para generar confianza. Pero lo primero es que las partes tienen que confiar en el mediador, porque si no confían en el mediador, no va a servir nada de lo que haga, ¿sí? El segundo paso es que confíen en el proceso, ¿no? Y entonces poder decirles, por ejemplo, cosas que yo siempre digo, bueno, este es un proceso que está solamente para que ustedes ganen.
Ustedes no pueden perder en este proceso, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que se vayan del proceso igual que como llegaron. Y es un proceso voluntario, o sea que ustedes se pueden ir en cualquier momento sin que eso represente ninguna pérdida para ustedes, ¿no? Es un proceso que muchas veces es confidencial, de manera tal que ustedes pueden hablar con libertad acá, sin que las cosas que nosotros exploramos acá y conversamos salgan afuera o puedan ser usadas en contra de ustedes, ¿no? Entonces, darles confianza en el proceso, confianza en el mediador, confianza en el proceso. Necesitamos que cada uno de ellos confíe en sí mismo, porque solamente alguien que se tiene confianza puede tomar decisiones y necesitamos que ellos tomen decisiones. Entonces necesitamos que confíen en sí mismos y una mínima confianza en el otro, ¿no? Porque para hacer un acuerdo se necesita una mínima confianza en el otro. Esos son los 4 pasos y tienen que ser en secuencia. ¿Y cómo generamos la confianza? Con escucha, mostrando curiosidad, ¿no? Abriendo nuestra cabeza a que los otros son personas interesantes que nos van a enseñar cosas. Escuchando con respeto. Saben, decía en Lima que respeto viene del latín, del verbo spectare, que quiere decir mirar a otro, ¿no? Entonces, respectare quiere decir mirar y volver a mirar al otro para poder entenderlo. Con reconocimiento, dando reconocimiento, legitimando la posición en la que está y lo que siente, lo que le pasa, ¿no? Y generando conexión. Ese es el campo de las personas. Es donde yo tengo que trabajar a nivel personal. El campo del proceso. Es muy importante en la mediación el campo del proceso porque resulta que las personas cambian su manera de entender las cosas y por lo tanto su manera de actuar, no así. Cambian en un proceso porque van comprendiendo cosas que antes no comprendían, entendiendo cosas que antes no entendían, conociendo información que no tenían, ¿sí? Entonces el proceso es un conjunto de secuencias que yo como mediador tengo que ir administrando, ¿no? Entonces, primero tengo que explorar cómo cada uno ve el mundo, ¿ve un 6 o ve un 9? ¿Sí? ¿Y por qué está mirando el 6? ¿Y qué significa eso? ¿No? Tengo que explorar primero y después generar. Entonces escucho, parafraseo, que es una técnica específica de mediación en donde yo repito lo que me dicen, limpiado de agresiones y vuelvo a preguntar, ¿no? Y voy empujando esa secuencia. Lo primero es escuchar, explorar y después generar posibilidades de abrir nuevas opciones. Con respecto al problema, ya hablamos de los intereses, distinguir las necesidades que están allí, cuáles son las más importantes, ¿no? Cuáles son las más importantes para uno, cuáles son las más importantes para otro, y dónde podemos encontrar intereses diferentes que se puedan complementar. Un buen acuerdo se hace sobre la base de los intereses comunes, por lo tanto tengo que entender los comunes para hacer la base, complementando los intereses diferentes, como el curso de paracaidismo y el chocolate, cómo los complemento, ¿no? Cómo los mezclo, y finalmente transando en los opuestos. O sea que si yo identifico intereses opuestos, los dejo para el final. Nunca hablo de números al principio de la mediación, ¿no? Primero exploro. Veo los intereses comunes, veo cuáles son los intereses que se pueden complementar y finalmente llegamos a los opuestos para poder transar. Adelante. Entonces, confianza en el mediador, esto ya lo dije, pasemos a la siguiente. ¿Cómo generar confianza? Estar presente, aquí y ahora. No puedo estar yo trabajando en un conflicto y pensando en la boleta de gas y en que hay que retirar a mi hijo del colegio. No, tengo que estar presente aquí y ahora. Conectarse primero con uno mismo y luego con el otro, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy conectando ahora conmigo y con ustedes y ya medio se están cansando, ya me tengo que apurar, ya tengo que entrar a contarles un cuento porque si no, se me van. Escuchar con curiosidad, deseo de conocer lo que no sé y comprenderlo.
¿no? Preguntar con respeto, ser previsible y ser eficaz. Estos dos últimos son de un lindo libro de Stephen Covey que se llama El factor confianza, ¿no? Porque cuando uno es previsible y explica lo que va a hacer, no toma por sorpresa a los otros y entonces los otros no se desilusionan. Y ser eficaz quiere decir que voy mostrando las cosas que logramos, ¿no es cierto?, a medida que el proceso avanza. Adelante. Vamos a pasar esta. Vamos a ir a los conflictos políticos sociales, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones específicas para la mediación en conflictos políticos y sociales? Primero, tiene que haber una solicitud expresa de las partes. Si no hay un pedido de las dos partes para la intervención del mediador no va a ser eficaz. El mediador tiene que estar legitimado por las partes como tal y tiene que tener cierta posición de influencia personal porque pertenece a algún lugar, porque tiene alguna historia, porque no. Yo trabajé muchos años con el Centro Carter, trabajé con Naciones Unidas, tener esa camiseta te da una cierta posición que permite que intervengas en los conflictos. Es clave la capacidad decisoria de los participantes en los conflictos públicos, porque si no están en la mesa de mediación aquellos que toman decisiones, tengo que diseñar un mecanismo para que los que toman decisiones estén enganchados en el proceso, ¿no? Yo estuve en una mesa de negociación en Venezuela entre el chavismo y el antichavismo. Yo era representante del Centro Carter, año 2002 al 2004, y el facilitador era César Gaviria, que era el secretario general de la OEA. Y teníamos de un lado al vicepresidente, al ministro de Trabajo, al ministro de Relaciones Exteriores, y del otro lado de la oposición a los jefes de los partidos, a diputados y todo lo demás. Ahora, no estaba ni Chávez, ni los líderes sindicales que en ese momento dirigían la protesta, ¿no? Entonces, podíamos avanzar, pero había que poder hablar con Chávez y había que poder hablar con Ortega, que era el otro, ¿no? Teníamos que encontrar un mecanismo. Logramos hacer un acuerdo al final de 7 meses de la mesa de negociación y acuerdo, y les voy a contar esta anécdota porque vale la pena. Teníamos el acuerdo redactado, se lo habíamos mandado al chavismo, y entonces no nos contestaban. Y no nos contestaban. Entonces vamos con mi jefa del Centro Carter a verlo al vicepresidente, que estaba con todos los demás representantes de la mesa del chavismo, nos reciben. Y entonces hablamos y le decimos, bueno, ¿qué pasa que no nos responden? Bueno, el movimiento Quinta República es un movimiento complejo que tiene muchos sectores y líderes, y entonces lo estamos distribuyendo, tiene que tener consenso, y estamos recibiendo observaciones y qué sé yo, y nosotros decíamos, uy, se fue todo el diablo. Y cuando nos levantamos de la reunión y nos estamos yendo, el vicepresidente nos agarra y nos dice, ustedes lo ven a Chávez esta noche, ¿no? Sí, pregúntenle a él. Por supuesto, cerramos con Chávez el texto del acuerdo. Bueno, entonces tiene que haber una manera de que estén los que deciden. El proceso es netamente político, eso quiere decir que todo tiene un valor simbólico que hay que entender, ¿no? La política está llena de símbolos y entonces hay que entender qué significa este gesto y un renunciamiento, qué impacto político puede tener, y un triunfo, qué impacto político puede tener, y entonces hay que entender cómo se mueve ese mundo y cómo ellos están mirando esas cosas. Pero es intensamente personalizado. Hay poca gente, no sé si hay políticos acá, la vicegobernadora seguro, pero hay poca gente más desconfiada que los políticos. Y entonces hay que generar una relación de confianza para poder trabajar con ellos. ¿O no? Bueno, entonces, y en las mediaciones de conflictos públicos, el mediador tiene capacidad para hacer propuestas y para sugerir caminos, porque los que deciden son los políticos.
O sea, yo he trabajado con presidentes, ministros, líderes sindicales, líderes indígenas, etcétera, y te escuchan y toman tu propuesta si les sirve y si les interesa, y si no, no, ¿no? Entonces, uno tiene cierta libertad para hacer sugerencias y propuestas. Bueno, les voy a contar ahora un caso en el que trabajamos, la crisis de octubre de 2019 en Ecuador, en donde no sé si algunos de ustedes tienen recuerdo de lo que pasó. Estaba el gobierno de Lenín Moreno y los movimientos indígenas. Lenín Moreno saca un decreto que aumenta el precio del combustible, ¿no?, del diésel, y los movimientos indígenas se levantan en protesta. En Ecuador los movimientos indígenas, y especialmente la CONAIE, tienen historia de haber volteado un par de presidentes, ¿no? Entonces, sigamos. Adelante, por favor, Andrés. ¿Cuál era la situación? Era una situación realmente tensa. El movimiento indígena marcha de Quito, hay gases lacrimógenos, hay represión, tanto que el gobierno de Moreno se traslada a Guayaquil porque había información de que iban a tomar el palacio de gobierno, ¿no? Y entonces se va el presidente. La siguiente. El gobierno hace una reunión de gabinete y acepta la mediación de la ONU en la persona del coordinador residente. El coordinador residente me llama, me conocía y me decía, vení, ayúdame por favor. Entonces yo viajo y trabajo con él. Armamos un pequeño equipo en Naciones Unidas, el gobierno declara estado de sitio, comenzamos a abrir canales con los movimientos indígenas. La siguiente, por favor. Contacta el jefe de Naciones Unidas, contacta a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cosa que casi siempre hay que hacer, Defensoría del Pueblo, cuando actuamos como mediadores, buscar fortalecer la plataforma desde la cual trabajamos en una situación de crisis, sobre todo, ¿no? Entonces Naciones Unidas muchas veces busca a la Iglesia, a la Unión Europea, ¿no?, a otros actores para que también tenga mayor capacidad de llegar a los protagonistas del conflicto por distintos lados. En estos casos, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana era una institución que le daba confianza a los movimientos indígenas, ¿sí? Entonces, el primer objetivo es prevenir la confrontación y detener la escalada de violencia, porque, claro, entre la represión policial, los movimientos indígenas tomando las calles y se dirigían a los edificios públicos, la verdad que hubo mucha violencia esos días en Quito, ¿no? Se hicieron acuerdos puntuales por bajo la mesa con los movimientos indígenas para la ruta de las protestas y con la policía para que el tipo de cuidado de las protestas no generara mayor violencia, ¿no es cierto? Pero bueno, fue muy difícil, era una situación de mucha tensión. Un gran desafío era controlar los mensajes públicos, ¿no? Por WhatsApp se decía de todo. Se decía que había infiltrados cubanos que venían a bajar el gobierno, se decía que el gobierno había matado 10 indígenas en tal lugar, en fin, ¿no? Lo que pasa con la comunicación pública en situaciones de crisis. Entonces generamos desde Naciones Unidas un pequeño equipo para sacar comunicados muy escuetos y con información muy específica, ¿no?, para tratar de generar por lo menos una fuente de confianza. La siguiente. Escalaron la violencia, algunos grupos de manifestantes entraron a la Contraloría del Estado y se incendiaron buenas partes del edificio. Había denuncias de que había militantes correístas infiltrados y que entonces habían ido al edificio y se quemaron un montón de los expedientes de casos de corrupción contra Correa. Y el momento más álgido de la crisis es que los manifestantes indígenas tomaron retenidos a 8 policías, ¿no? Y los tuvieron como rehenes en el lugar donde ellos estaban, que era la Casa de la Cultura, los tenían como rehenes.
Me llama la ministra del Interior y me dice, necesito que vengas. Bueno, voy y me dice, tengo al jefe de policía y a las Fuerzas Armadas queriendo entrar a la Casa de la Cultura a recuperar a los rehenes policías a balazos. O sea, los estoy reteniendo, tenemos que hacer algo. Entonces hicimos una negociación ahí, yo me junté con el jefe del movimiento indígena en una reunión que nunca me olvidaré, en donde Jaime Vargas me dice, bueno, pero que cuando más le latiguearemos un poquito, dice, para comparar las cosas que les hacen ellos a los nuestros cuando los detienen en la prisión, ya le hemos sacado los zapatos y un con una ramita le latigaremos un poco, pero no es nada, ¿no? Y le digo, mire, don Jaime, usted es el líder de esta protesta. Hasta ahora se mantiene en el borde de la legalidad, en el borde, pasándose un poquito algunas veces. Haber secuestrado estos 8 policías, no los secuestramos, solo los están retenidos. Bueno, haberlos retenido a estos 8 policías tiene a toda la fuerza policial queriendo meterse por unos túneles que llevan a donde están ustedes a rescatarlos a balazos. Usted es, como el líder del movimiento, usted es el responsable de lo que pase. Usted es responsable de preservar la protesta, su reclamo legítimo y al mismo tiempo la vida de su gente. ¿No? Le digo, esto se está saliendo de claroscuro. Le digo, por favor, piénselo, vea cómo vamos a hacer, nosotros le podemos ayudar en todo lo que usted necesite, pero necesitamos sacar a esos policías de la retención, ¿no? Ya que los haya tenido este tiempo, bueno, se les hago corto el cuento. Él sintió el impacto, o sea, se dio cuenta que la cosa venía en serio. Después me fui al Ministerio del Interior y estuvimos ahí con la ministra y qué sé yo, tratando de contener. Y finalmente nos llamaron diciendo que iban a devolver a los policías, pero a la ONU. Entonces fue muy divertido porque, habíamos quedado en encontrarnos en un cruce de avenidas bajo la estatua de Bolívar, y entonces fuimos en una camioneta, 2 personas de seguridad de Naciones Unidas y yo, pensando y 2 taxis para llevar a los policías liberados. Y cuando en eso vemos venir una columna como de 400 personas que venían hacia este lugar, con los rehenes policías en el medio, que les venían gritando y venían cosas, en el medio rodeados por un círculo de palos, ¿no? Los traían a ellos. Una cara, los pobres hombres tenían un terror. Bueno, finalmente vinieron y nosotros fuimos al encuentro para que nos devolvieran a los policías para llevarlos y qué sé yo. Fue una muchedumbre que se movían y qué sé yo. Decía, no, esperen, que está llegando la televisión, que queremos hacer las declaraciones. O sea que tuvimos que esperar que hicieran las declaraciones los líderes y los policías se metieron, todos los 8, le digo, métanse dentro de la camioneta. Se metieron dentro de la camioneta de Naciones Unidas, los 8, uno encima del otro, y la muchedumbre golpeaba los vidrios, así finalmente salieron. Y bueno, ahí se quebró un poco la escalada de violencia, la siguiente, Andrés, y logramos hacer una mesa de negociación que, en contra de todo lo que dice la teoría, los dirigentes indígenas dijeron, queremos que sea en vivo por televisión. Cuando el representante de Naciones Unidas me dijo, tiene que ser en vivo por televisión, le digo, no, es una locura, ¿no? Porque la gente habla para la televisión, no habla para que el otro lo escuche o lo entienda. No, tiene que ser con televisión. Bueno, tiene que ser con televisión. Entonces, si tiene que ser por televisión, tenemos que hacer un proceso en el cual hacemos 1 o 2 rondas de presentaciones y llamamos a un receso. Y en el receso negociamos. Bueno, así fue.
por suerte, las primeras 2 rondas, que era todo por televisión, increíblemente el hecho de que estuviera la televisión hizo que las declaraciones de los dirigentes, tanto del presidente como del líder de los movimientos indígenas, fueran moderados, fueran razonables, porque estaban por televisión, ¿no? Entonces después llamamos un receso de 15 minutos que duró 2 horas y en ese tiempo negociamos una declaración por la cual el decreto se quedaba sin efecto porque se iba a revisar la medida para hacer otro de común acuerdo en donde se pudieran hacer distinciones del aumento de los precios de acuerdo a la necesidad productiva de los distintos, qué sé yo, y se terminó el conflicto. Bueno, una mediación en crisis, ¿no es cierto?, que tiene los elementos, un poco los elementos que tuvimos que hacer mucho trabajo, tanto con el gobierno como con los dirigentes indígenas, para poder llegar a la mesa de negociaciones. No querían sentarse juntos, ¿no? Pero bueno, en ese go-between, hablando con cada uno, etcétera, el proceso funcionó y hasta ahí llegamos. La siguiente. Quería terminar con esto porque en la mediación es súper importante que, y lo sabe el amigo de acá de la Defensoría del Pueblo, que para poder ser efectivos como mediadores y aquellos que quieran dedicarse un poco a esto, hay que trabajar con uno mismo, ¿no? Hay que trabajar con uno mismo, hay que entenderse, hay que conectarse. Entonces, para eso, para poder usar las habilidades personales y las técnicas y las herramientas, lo hacemos siempre desde la persona que somos. Para ser más eficaz tenemos que mejorar eso que somos. Entonces, hay 3 elementos que son indispensables, que es la conexión con uno mismo y con las partes, la confianza en mis capacidades y en las capacidades de las partes para poder resolver bien las cuestiones, y la convicción de que siempre es posible cambiar, ¿no? Que como seres humanos tenemos esa potencia de transformar las cosas de manera positiva. Así como tenemos la capacidad de destruir todo, tenemos la potencia de transformarlo positivamente. Es cuestión que elijamos bien nomás. Muchas gracias. Muy bien, entre las preguntas que tenemos, también sabemos que estamos conectados a través de el virtual Zoom. Tenemos 2 preguntas. Una de ellas dice, ¿cómo abordar la mediación en un conflicto socioambiental cuando los actores principales tienen una posición ideológica marcada, donde no hay diálogo, sino imposición de su ideología? Como en el caso de Conga. ¿Agua sí, oro no? Yo no soy un especialista en el caso de... Sé que el caso de Conga tuvo un acuerdo y luego hubo problemas que siguieron, ¿no? No lo conozco bien. Pero siempre lo que hay que hacer es ir por detrás de las posiciones. Los problemas ambientales y de las empresas mineras y las empresas explotadoras, he trabajado en un par de casos, son complicados porque es muy difícil generar confianza entre ellos, ¿no? Habitualmente las empresas extractivas tienen una matriz de funcionamiento extractivo, ¿no? En donde lo que importa es sacar y optimizar la producción. Hace poco en una empresa salteña me llamaron, que están comenzando a explotar litio, en Salta hay mucho litio, y me dijeron, bueno, queremos tener algún consejo tuyo de cómo trabajar el tema de la relación con las comunidades. Y entonces le digo, ¿para cuántos años es el proyecto? Y puede llegar a ser entre 30 y 40 años. Bueno, le digo, un proyecto de 30 a 40 años no es más un proyecto de la empresa. Tiene que ser un proyecto de la comunidad.
porque de ninguna manera vas a poder estar en una comunidad 30 o 40 años con una mentalidad extractiva, ¿no? Y se quedaron así. Entonces tiene que ser un proyecto de la comunidad. Ustedes tienen que encontrar cómo la comunidad se involucra en el proyecto, ¿no es cierto? Porque a ellos también les beneficia. Entonces, si es un proyecto a largo plazo, lo más importante es la relación. Es como cuando te casás. Lo más importante es la relación. No empezás a ver qué patrimonio tiene la otra parte y cuánto vas a ganar. No, ¿no? Es la relación. Entonces, yo creo que también hay que superar el preconcepto de que todas las empresas extractivas nunca van a cambiar su manera de funcionar, ¿no? Uno tiene que trabajar en aquello que se asume. Muchas veces asumimos que la realidad es de tal manera y que esa realidad no va a cambiar. Y no vemos el 6, no vemos el 9 ni la letra G. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de hacer exploraciones, ¿no? Y de tener claro cuáles son los intereses más importantes y cuáles son las necesidades básicas que vamos a defender, ¿no es cierto? Cuáles son las cosas que realmente necesitamos proteger y cuáles son las potenciales ventajas que tenemos. Y ahí tomar nuestras decisiones, ¿no? Pero para poder entender las potenciales ventajas, para poder entender maneras de defender nuestras necesidades y para poder entender si hay formas de componer, ¿no es cierto?, los intereses diferentes, tenemos que abrirnos a la posibilidad de hacer exploraciones, ¿no? Exploraciones quiere decir conversaciones, quiere decir tener diálogos, quiere decir hacer procesos en donde podamos conversar. No tengo respuestas específicas para el caso, pero se aplican los mismos principios. Muy bien, Francisco, agradecemos igual la respuesta con el caso que nos has propuesto. Tenemos una segunda consulta. En una negociación, ¿cuál es el momento donde debemos retirarnos o hacer una pausa y cómo debemos retomarlo? Bueno, súper importante esto porque eso lo sabemos desde el balcón. Nos vamos al balcón y vemos cómo está funcionando la dinámica de interacción, ¿no? Si la dinámica de interacción está llevando a una escalada o está generando más tensiones, tengo que bloquear esa dinámica. Y la manera de bloquearlo muchas veces es pedir un receso, muchas veces es introducir alguna otra cosa nueva, tengo que cambiar esa dinámica. Como custodio del proceso, yo no tengo que dejar que la dinámica de interacción lleve a que la tensión aumente o a que la confrontación escale, ¿no? A menos que sea para catarsis. Cuando estamos muy enojados y cuando las partes están muy enojadas, puedo diseñar un dispositivo que permita que ese enojo salga. Porque si ese enojo sale, no se puede negociar. Entonces muchas veces busco la manera de generar un espacio seguro y crear alguna regla de decir, bueno, nos vamos a escuchar y vamos a decir todo lo que tengamos para decir, ¿no es cierto?, con respeto y entendiendo que son cosas que nos pasan a cada uno, ¿no? Y no va a salir de aquí, por ejemplo, ¿no? O algún otro mecanismo, depende de dónde estemos. Que salga el enojo, ¿no? Yo tengo que ir desde el balcón, voy midiendo cuánta tolerancia a la explosión del enojo tiene el otro, el que está recibiendo la explosión de enojo. Lo que hacemos los mediadores es, no le hable a él, hábleme a mí tíreme su enojo, no se lo tire al otro, me lo tira a mí, ¿no? Porque yo sé que una vez que salga ese enojo y haga catarsis, entonces ahí puedo hacer una pregunta que canalice de nuevo la interacción a exploraciones de negociación productiva. Muy
Bien, agradecemos una vez más desde esta respuesta, desde tu experiencia. Y ahora que estamos en esta parte presencial, vamos a coger 2 preguntas del panel presencial. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, por favor levante la mano y yo me acerco con el micrófono. ¿Alguien se anima? Representando al GORE, ¿sí? ¿Tienes una pregunta? Muy buenos días con todos y a la mesa también. Gracias, abogado Francisco Díaz, por darnos esa disertación, fue muy increíble. Mi pregunta va, tal vez uno de los mecanismos para la prevención y recolección de información sea la ficha de alerta temprana. ¿Qué componentes importantes debe contener esta? Bueno, hay buenas experiencias Yo creo que acá en Perú se trabajó desde PREVCOM en una época, en la presidencia del Consejo de Ministros. Entiendo que hay un sistema de alerta temprana y básicamente la información que hay ahí hay que distinguir, por lo menos en lo poco que yo he participado en la construcción de estos mecanismos. Siempre lo importante es distinguir lo que es información de inteligencia de lo que es información de prevención de conflicto, ¿no? Uno tiene que entender que las situaciones de conflictividad tienen episodios, tienen crisis que responden a situaciones coyunturales, ¿no? Que son lo que llamamos en el análisis de la conflictividad los factores próximos o cercanos, pero también tienen causas estructurales, ¿no? Tienen situaciones de exclusión o de injusticia o de desigualdad o de abandono, ¿no es cierto?, que son causas estructurales que están en la estructura de la sociedad y en los patrones de relación entre los distintos estamentos de la sociedad. Entonces, uno tiene que mirar cómo eso se mueve y si se juntan las causas estructurales o los patrones relacionales de fondo con los factores de cercanía y los episodios concretos de ese momento, entonces ahí hay mucha potencialidad para un conflicto fuerte, ¿no? Es distinto cuando no se juntan los patrones estructurales de fondo o las causas estructurales de fondo y hay una situación de explosión por alguna cuestión coyuntural. Entonces la ficha de recolección de información tiene que dar cuenta, me parece a mí, básicamente de si está esa vinculación entre cuestiones de fondo que pueden hacer que un conflicto coyuntural escale, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el caso de Quito, en realidad no fue el decreto 833 de aumento de la gasolina lo que llevó a este nivel de confrontación. Fue que no los tuvieron en cuenta, fue que durante toda la pandemia, durante años el Estado no está presente, fue que se la tienen que arreglar por la suya, fue que hay abandono de las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Hay una situación de no consideración, de no inclusión percibida. Entonces, esas cuestiones estructurales se vincularon con el aumento del precio de la gasolina y eso generó esta explosión, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Muy bien, tenemos una pregunta más del Zoom. Dice, muy importante el rol del mediador. ¿Qué opina de la creacionista de un conjunto de mediadores certificados para apoyar a las instituciones del Estado? Eso es fundamental. Es fundamental. El Estado, y de manera creciente, porque la realidad se ha vuelto más compleja, ¿no? Mucho más compleja. Y entonces las situaciones, digamos, se multiplican en distintos lados. Ya no es posible pensar que el Estado puede funcionar jerárquicamente. Entonces, la introducción de mediación y de mediadores con capacidad para canalizar la conflictividad a nivel local o de manera inmediata
da mucho resultado, porque no hay mecanismos, digamos, si uno tiene que ir a la justicia cada vez que tiene un problema con otro, es imposible. Lo que se ha visto en Argentina específicamente con la introducción de la mediación y en mi país, en mi provincia hay mucha mediación comunitaria que se hace desde las intendencias o desde los gobiernos locales. Hay centros de mediación que reciben los conflictos de las personas y que eso ha ayudado muchísimo a que los conflictos comunitarios puedan encontrar una manera de resolución adecuada, ¿no? Así que me parece que la promoción y el sostén desde el Estado de la actividad de mediadores es muy útil para el Estado y para los ciudadanos. Perfecto, muy importante. Entonces, tenemos otra pregunta. En el Perú hemos estado dentro de un marco situado de protestas durante un periodo, ¿no? En regiones del sur del Perú sobre todo, y pues se han vivido estas protestas sociales que han profundizado tal vez la desconfianza de la ciudadanía. La idea es que cómo generar nuevamente que se cierre esa brecha de la desconfianza en las instituciones y qué elementos considera clave para abordar este tipo de conflictos sociales. Bueno, yo siempre digo, la manera de cambiar una situación es juntar buenas personas con buenas ideas. Y hay que darle lugar a las buenas personas. Ojalá no solamente en el Perú y no solamente en el sur del Perú, sino en toda nuestra región hubiera más buenas personas dedicadas al servicio público, como tenemos acá a nuestro amigo, y realmente se pudiera recuperar la función central, ¿no es cierto?, de la política, que es la de servir al ciudadano. Yo creo que hay buenas intenciones, yo creo que hay gente buena que puede hacerlo, yo creo que como ciudadanos tenemos que comprometernos más. Me parece que también ha habido, digamos, las olas de participación ciudadana y de reclamo ciudadano suben así y después se desvanecen. Me parece que una buena manera de exigirle a la política que sea mejor es que los ciudadanos nos juntemos de una manera más permanente en nuestros reclamos, ¿no? Generando nuestras propias redes, generando nuestras propias instituciones, levantando nuestras propias banderas, ¿no? Me parece que la participación ciudadana es súper importante para que la política mejore, ¿no? Y son procesos en los que hay que meterse, digamos. No, la queja solamente no lleva a ningún lado. Entonces, se necesita un mayor compromiso, ¿no? Un profesor mío sacó un libro que se llama El Tercer Lado, y él decía que en todos los conflictos no solamente están los dos lados del conflicto, sino toda la comunidad circundante que sufre, ¿no? Y que todos los de la comunidad circundante tienen roles para cumplir cuando hay conflictividad, pero se necesita compromiso y se necesita participación, ¿no? Entonces también somos un poquito responsables nosotros, los ciudadanos, de la degradación de la política si no nos metemos. No tengo mucho más para decir. Muy bien. Tenemos un par de preguntas ya como para cerrar este momento. Tenemos acá una pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo está? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, Francisco, por estar aquí en la región de Puno. Y principalmente, actualmente en la región de Puno ya se está teniendo un conflicto que es el caso COAR, es el Colegio de Alto Rendimiento, donde 3 provincias se disputan por querer construir, en este caso, esta institución. Normalmente el gobernador regional siempre ha tenido la posición de que el terreno que tenga, o sea, que técnicamente sea más viable, ese es el que va a ir, siempre lo dijo. Y Proniet Minedu, hay un último informe que es el informe 8, donde da ganador a una de las provincias que es San Román. Y a partir de ello es que
pues, se decide que sea por San Román. Sin embargo, sin conocimiento del gobierno regional, hay un informe número 6 donde da a Lampa como ganador, pero ese informe 6 nunca llegó al gobierno regional. Y ahí es donde entra ese debate y ya está escalando este conflicto, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los mediadores en este caso? Ya que el informe 6 inclusive hubo sumatorias malas, que jamás, como le dije, llegó ese documento aquí al gobierno regional de Puno y no se tenía conocimiento de ese informe que estaba más en Proniet Minero. Entonces, técnicamente este informe 6 genera todo esto y está escalando, como ya le digo, este conflicto y sin decidir casi 13 años la construcción de este colegio de alto rendimiento aquí en la región de Puno. Y ya todas las regiones cuentan con un colegio de alto rendimiento, excepto Puno, por esta situación. ¿Cómo debería ser? ¿Quién debería ser el mediador? ¿Cuáles serían las pautas para abordar este conflicto? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no sabría decirle así de una quién podría ser el mediador y cómo, pero sí lo que usted me dice destaca las posiciones de cada uno, ¿no? Sin que esté muy claro cuáles son los intereses que hay por detrás para querer tener el colegio de alto rendimiento. ¿Para qué quieren un colegio de alto rendimiento en tal región? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce? Si genera muchos beneficios, si genera muchas cosas nuevas, ¿cómo se puede, aunque esté en un solo lugar, beneficiar a los demás, ¿no es cierto? Y que esos beneficios se compartan. En realidad, lo que usted, digamos, si uno utiliza un mecanismo como el que dijo usted que se había utilizado, si hay un informe técnico que diga que el mejor lugar es tal, entonces se va. Tanto a esa decisión como los procedimientos para cumplir con eso deberían haber tenido la participación de los 3 municipios que estaban en disputa con un procedimiento que garantice que los 3 aceptan el resultado del procedimiento con el informe técnico, ¿no? Parece que eso no fue así, porque si se coló un informe en el medio que no se conoce, hay un problema. Ahora, siendo esa la situación, yo creo que de lo que hay que hablar es qué es lo que le interesa más a cada uno de los municipios y qué es lo que se podría hacer en términos creativos, ¿no es cierto?, para que los beneficios de un colegio no sean solamente para aquel lugar en donde el edificio está instalado, ¿no? Se me ocurre que es ir por ahí. Pero una vez que se pone un criterio objetivo para la toma de decisión, ese criterio objetivo tiene que haber sido aceptado por todos y tiene que servir para la toma de decisión. Y si no, echarlo abajo y buscar otro criterio objetivo, ¿sí?, u otro procedimiento consensuado para volver a evaluar, ¿no es cierto?, de manera consensuada y segura cuál es el mejor lugar para poner el edificio. Y de qué manera los otros, en donde el edificio no está, se pueden beneficiar de que el edificio esté en el otro lado. No sé, se me ocurre. Muy bien, tenemos una última pregunta. Bien. Muchas gracias. El día de ayer también estuve atento a su ponencia en Lima. Y en la Defensoría del Pueblo tenemos varias experiencias de trabajo. Justo el año pasado también nos dieron bajo ley la responsabilidad de mediación y seguimiento de conflictos. A raíz de ello, primero conocer el contexto de Puno. La Defensoría tiene 18 conflictos registrados, somos la segunda región más conflictiva, entre comillas, a nivel nacional después de Loreto. De los 18, 16 activos, 2 latentes, y en un 70% son de tipo socioambiental, es decir, por contaminación de las aguas, entre otros aspectos. Pero a mí me resulta un poco, me pone a pensar el hecho de lo siguiente.
Tenemos, por ejemplo, un conflicto de la cuenca Ramis desde el 2006 y hasta la fecha no se soluciona. El conflicto Llalimayo, 2007. El conflicto de la cuenca Suchis es un conflicto compartido con Bolivia porque el río se encuentra en el límite desde el 2009. Conflicto de la cuenca Coata, 2014 y así. Hubieron varias mesas de diálogo, hubieron actores que asumieron roles de mediación, pero por los compromisos vertidos se firmaron actas, hubieron acuerdos, se hace el seguimiento, pero no se cumplen muchos de ellos. Por ejemplo, el principal es para ver el tema de la descontaminación de la cuenca Llalimayo, cuyo actor principal es una empresa minera, y ahí surge la desconfianza de muchos pobladores que ya tienen metales pesados en el cuerpo y dicen, el Estado no está trabajando. Y nos incluyen también a la Defensoría del Pueblo con su criterio, con su situación de vivencia. La pregunta va en lo siguiente, ¿qué pasa cuando tienes a una presidencia de Consejo de Ministros que trata de articular con una Secretaría de Gestión Social y Diálogo, envían a ministros, se comprometen a tomar acciones inmediatas, pero por una situación técnica que parece que hay problemas en el ministerio, no se cumplen con los compromisos vertidos? Y ya surte, por ejemplo, que las personas que quizás protestan, surgen otros que políticamente también intervienen y generan más conflictos. Ahí surge una duda que a nosotros como Defensoría nos dicen, ustedes, según la Constitución, tienen que hacer respetar nuestros derechos fundamentales y no lo están haciendo. Entonces, primero es un sentido de reflexión de lo que pasa en Puno, en síntesis, y lo segundo, sería un sentido de reflexión que quizás con la experiencia que usted haya tenido, con la firma de actas y compromisos, se recomiende también a nosotros, al Estado, en un sentido de predictibilidad. Por ejemplo, yo tengo varios documentos enviados al GORE que no me están dando respuesta, pero ya estoy advirtiendo de que podrían ocurrir conflictos. Entonces, ahí surge también una reflexión. Solamente eso, nada más. Gracias. Bueno, solamente eso. No, es un mal endémico en nuestra región. Sucede en Bolivia, en Colombia, ni le cuento la cantidad de acuerdos incumplidos que hay por parte del gobierno, por parte de distintos sectores. Y eso genera mucha desconfianza y genera mucha frustración y genera mucha desilusión con los mecanismos de diálogo, ¿no? Porque al final el bloqueo de carreteras o la toma de una oficina pública o qué sé yo, pareciera que es más efectiva que la firma de un acuerdo en una situación negociada. Yo siempre digo que en realidad como mediadores nosotros cuando estamos en el momento del acuerdo y específicamente en el Perú o en los países en los que como Perú y Colombia tienen una maraña de regulaciones para soltar un peso, ¿no? Entonces, cuando se está llegando a un compromiso del Estado, hay que preguntarle al funcionario cuáles son todos los pasos que se tienen que dar para que ese compromiso se pueda cumplir. Qué oficinas están involucradas, quiénes toman decisiones, cómo se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos, quizás quieras hacer una intervención. Hay muchas veces que hay buena voluntad, pero que los funcionarios se exponen a riesgos legales o judiciales si pasan por encima de los procedimientos y resulta que el que estuvo en el medio del conflicto quiere que efectivamente se cumpla, pero que el que está sentado en el escritorio en Lima y lleva el expediente dice, mira, tengo 8 expedientes antes que el tuyo, ya llegará el turno, ¿no? Entonces, bueno, es un galimatías muy difícil de resolver. Lo que nosotros podemos hacer como mediadores es a la hora del acuerdo chequear cuáles son todos los pasos que el gobierno tiene que hacer para cumplir aquello que se compromete. De manera tal que, como decía en la filmina, ¿no es cierto?, hay que ser previsible. Si la gente sabe que va a llevar tanto tiempo, que va a llevar tantos pasos, que se va a frustrar menos, ¿no?
y quizás explorar cuáles son todos esos pasos puede permitir que haya algún atajo para alguna cosa cuando sea necesario, ¿no? Y si como mediadores, a raíz de ese hecho que hemos de repente dado nuestra palabra de que sí va a cumplirse, no se cumple, perdemos la confianza, lo mencionó, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, ante ese hecho, ¿qué podría ocurrir? ¿Otro mediador? Totalmente. No, nosotros tenemos que reclamar a las partes el cumplimiento del acuerdo o poner en el acuerdo cláusulas gatillo para el caso de incumplimiento. ¿No es cierto? En caso de incumplimiento del gobierno, paga la empresa. En caso de incumplimiento de tal cosa, se hace tal otra cosa, ¿no? En caso de que en tales fechas, ¿no? Y lo tienen que aceptar las partes, ¿sí? O sea, nosotros en el acuerdo podemos poner lo que haga falta poner que las partes estén de acuerdo. Si hay mucha inseguridad sobre el cumplimiento, pues entonces hay que conseguir consensuar cláusulas que prevean el incumplimiento en determinado tiempo y qué va a pasar en ese caso, ¿no? Son cosas que tenemos que conversar, porque muchas veces llegamos a una solución y dijimos, bueno, ya está, listo, firmen acá y se van. Y todo el mundo quiere terminar con el conflicto, ¿sí? Nosotros como mediadores tenemos la responsabilidad de que si hay un acuerdo que lleva nuestra firma, ¿no es cierto?, tenemos que tener la mayor cantidad de reaseguros posibles de que ese acuerdo efectivamente va a resolver las necesidades de las partes, ¿no? Entonces, hay elementos técnicos de cláusulas que podemos poner sobre la mesa para negociar. Si las partes no lo quieren negociar y con esa firma se quieren ir, es decisión de ellos, pero que quede claro, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Gracias, Francisco. Es muy buena la pregunta del defensor del pueblo, el representante. Evidentemente hay algunas premisas que se han mencionado respecto al tema del activo más valioso, que es la confianza, que podría perderse eventualmente cuando no hay un cumplimiento de esos compromisos. Nosotros como Secretaría de Gestión Social y Diálogo y precisamente la Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos, es, digamos, como bien decía Francisco, ¿no? Todos quieren terminar la mesa de diálogo, todos quieren terminar el conflicto, firman y luego ¿qué hacemos con los compromisos? ¿Qué hacemos con los acuerdos? Es interesante porque desde la presidencia del Consejo de Ministros lo que hacemos, no solamente hacemos un seguimiento, y ahí voy a explicar un poquito más a detalle, ¿no? El seguimiento es, por ejemplo, en el acuerdo o en el compromiso, y sí estamos muy viniendo seguido a ver el tema de Yayimayo, el tema de Ramis, el tema de Covata, estamos al tanto de ello. El seguimiento es básicamente sentar a los sectores o preguntarles qué han hecho respecto a este acuerdo. Esa es una parte. La gestión que viene después, la gestión del cumplimiento es lo que decía Francisco, es cuáles son las oficinas que están involucradas y cómo también nosotros, muchas veces, sin ser los presidentes de la mesa de diálogo, sin ser la Secretaría Técnica, pero por la responsabilidad que tiene PCM y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, tocamos esa puerta y vamos a los actores y buscamos esos atajos legales, normativos, que podemos utilizar para cumplir ese compromiso. Si hay un esfuerzo, y todo el Ejecutivo también hace un esfuerzo en relación a ello, hay temas técnicos también. Y hay un tema importante que se ha mencionado, es que quizá cuando se sienta en una mesa de diálogo para solucionar un problema o ante una demanda social, se tiene una expectativa, pero las mesas de diálogo no reemplazan los sistemas administrativos del Estado. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque tenemos que entender los cronogramas. Subsecretaría, evidentemente, tienen su plazo. No se puede construir un colegio en 2 meses. Es importante que sean sinceros las partes cuando se sientan en una mesa de diálogo, porque definitivamente esto podría generar una expectativa, un potencial incumplimiento y un escalamiento de ese conflicto, o recrudece el conflicto que ya se desescaló. Entonces, por eso es importante que entendamos un poco cómo funciona. No obstante, reitero, el compromiso que se viene haciendo, desde el seguimiento como la gestión del cumplimiento, evidentemente interactuando con todos los sectores, con todas las oficinas,
que están involucradas, ¿no? Pero evidentemente al ser proyectos de inversión pública hay más componentes que se tienen que considerar para que estos compromisos queden completamente cubiertos o cumplidos y se atienda principalmente la necesidad. Y solamente para cerrar esta parte, qué importante que es también, y desde la experiencia que hemos tenido visitando algunas mesas, es que existen intereses comunes y quizás las mesas se tornan en ellos contra nosotros, cuando en realidad tenemos que entender que todos estamos mirando hacia el mismo objetivo. Y la visión es atender esa demanda social, atender y resolver ese problema de manera articulada. Qué bueno que hoy, con la disertación de Francisco, nos hayan podido un poco también clarificar este punto para tomar en cuenta en las próximas mesas de diálogo y en la atención de los compromisos de manera adecuada. Gracias. Muy bien, agradecemos también una vez más a Francisco Díez por esta experiencia y esta intervención. Un fuerte aplauso, por favor. Y vamos a concluir pues esta primera fase que nos convoca el día de hoy con la parte protocolar. Te doy el pase. Muchas gracias, Carmen. Precisamente agradecemos y reconocemos a cada uno de los panelistas que el día de hoy nos acompañan de diversas instituciones, pero también por parte del Gobierno Regional de Puno, están los funcionarios de otras instituciones para llevar precisamente esta importante actividad del lanzamiento del curso MOOC, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales. Antes de pasar al siguiente espacio, voy a cederle la participación que viene en representación en esta oportunidad del gobernador regional de Puno, el doctor Richard Ancosonco, la participación a la vicegobernadora regional que el día de hoy nos acompaña. Le invito, doctora Eladia Margot de la Riva Valle, por favor, para que podamos dar unas palabras en representación del gobernador regional de Puno y precisamente sobre este curso de prevención y gestión de conflictos sociales. Vamos a recibirle con fuertes palmas. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenos días, aunque ya estamos un poco tarde, es las 12. A nombre de nuestro gobernador regional, del doctor Richard Ancosonco, quien pido las disculpas del caso porque ha tenido que atender a una de nuestras delegaciones de una provincia que ha venido, y ustedes saben que no es siempre cuando vienen a visitarnos hermanos de las diferentes provincias, ellos quieren tener una entrevista con nuestro gobernador. Es un motivo por ello que él ha sido su ausencia, pero sin embargo queremos también dar la importancia de este curso MOOC de prevención y gestión de los conflictos sociales que se está lanzando en la región Puno y que se va a desarrollar a través de las diferentes vías virtuales, y para ello damos la gran bienvenida a Mariel Herrera Llerena, quien es gerenta de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos de la Autoridad Nacional de Servir, también a Daniel Sánchez Velázquez, coordinador del proyecto del Programa de las Naciones Unidas, PNUD, que hemos tenido el gusto de conocerlos en varios eventos, también Alberto Carlos Artega Solano, en el cargo de subsecretario de la Subsecretaría de Seguimiento y Gestión de Compromisos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y también a nuestro disertador, ponente, que nos ha hablado mucho sobre la prevención y gestión de conflictos sociales, a Francisco Díez, quien por su participación y por también conversar con este aspecto de lo que son los conflictos sociales. Si bien es cierto, nuestra región ha vivido pues conflictos sociales en el 2023 muy duros y fuertes, y creo que no me van a dejar mentir que las demandas, las necesidades de nuestro pueblo muchas veces se van en un conflicto cuando no se escucha y cuando no hay una escucha activa, sobre todo a las personas que demandan esas necesidades, esa problemática que tiene. Y eso es lo que ha pasado en nuestra región, cuando no le hemos tenido la mirada del gobierno central a la región Puno. Y nuestros hermanos de las diferentes provincias han visto como siempre desplazados o siempre el patito feo del país. Entonces, sin embargo, eso también ayuda a que existan conflictos. Y siempre pedimos desde la región no la igualdad, sino la equidad,
porque nosotros somos una región sui generis, tenemos costa, sierra y selva, y nuestras necesidades de toda la región son diversas, porque cada una de las provincias tiene características y especificidades bien marcadas, ¿no? Por ejemplo, en la parte selva, la parte costa y en la parte altura. Son diferentes nuestras características. ¿Por qué? Porque en la selva hay una producción, por ejemplo, de lo que es el café, los frutales, todo ello. Y en la parte alta estamos con solo la producción y la crianza de animales como las llamas, la alpaca, la vicuña. Entonces son diferentes necesidades las que tiene y nuestra región es amplia en ello y es por ello que también ha habido todos estos conflictos de poder levantar la voz y decir hasta cuándo estamos olvidados, ¿no? Y si uno recorre nuestra región, pareciera que estamos no en el siglo XX, sino en un siglo mucho más atrás. Entonces estamos trabajando, pero hay que trabajar mucho más y darle más énfasis a la región Puno, porque somos una región que también estamos dentro de la malla de pobreza, pero no queremos decir somos pobres y estirar la mano, sino lo que queremos es que nos den lo que nos corresponde como región y que también como región tengamos que esperar no solamente un proyecto pequeñito, sino proyectos de gran envergadura para el desarrollo económico, social de nuestra región. Y eso es lo más importante. Y que los conflictos siempre hemos visto, y como lo ha explicado Francisco, los conflictos siempre es a través de dos personas y de intereses de cada uno.